Buenas tardes. Eh, Tenemos otro programa de Sindéresis TV relacionado con la geopolítica mundial. Es un tema que gusta mucho porque tiene que ver mucho con lo que está pasando a nivel mundial y las problemáticas que se suscitan entre los grandes países o los países hegemónicos como los Estados Unidos, la China, Rusia, la Unión Europea y otros países. Aquí tengo un libro que se llama Auge y Caída de las Grandes Potencias. Este es un libro maravilloso que trata un análisis histórico de lo que aconteció desde el año 1500 hasta el año 1945 en el auge y las caídas de las grandes potencias. Fíjense que en la mayoría de estas grandes guerras o estos grandes conflictos o estas grandes problemáticas que se suscitaban entre los países ocurrió prácticamente en la Europa, que era el gran hegemón que manejaba los intereses del mundo, ya que a partir de 1500 la China entró en un aislamiento y la política de no generar un esquema de armas militares para poder tener la capacidad de seguir siendo un imperio generó precisamente que China tuviera alrededor de más de 400 años prácticamente en la parte olvidada de los países imperiales. Entonces aquí tenemos un caso y lo voy a leer. Son alrededor de 1230 páginas que tiene este libro. Por supuesto que leerlo completo es una cosa verdaderamente, un trabajo que hay que hacerlo, pero toda aquella persona que le guste la geopolítica, indudablemente tiene que leer este libro o sacar algunas notas importantes sobre ella. Yo tengo una parte que tiene que ver con el epílogo, que habla precisamente de cuál era la situación en 1987, que es precisamente el año en que este libro surgió a la luz, un libro de Paul Kennedy, uno de los historiadores más importantes que ha habido en el mundo. Entonces, él hace un análisis acá que es importante tomar en cuenta. Yo le voy a leer un poquito esto. Aquí tenemos. Las actuales primeras potencias en el sistema internacional se ven así obligadas a luchar con los desafíos gemelos con que se enfrentaron todos sus predecesores. Primero, con la marcha desigual del crecimiento económico que hace que algunas de ellas se hagan más ricas y generalmente más fuertes en relación con otras. Y segundo, que todos puntos, por eso él lo llama gemelos, la posición competitiva y ocasionalmente peligrosa del extranjero que les obliga a elegir entre la seguridad militar inmediata y la seguridad económica a largo plazo. Ninguna regla general indicará un curso de acción universalmente aplicable. Fíjense que es muy importante que en ese año, en 1987, cuando se escribió este libro, habían 5 estados poderosos, que eran los Estados Unidos, que estaba en el primer lugar, y que la Unión Soviética, que existía hasta 1991 como Unión Soviética, China, Japón y supuestamente la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense usted, 35 años después ha habido un cambio notorio, y aquí en este libro se habla de que Japón era el gran acelerador de la economía mundial. Pero a partir de los 90, comenzó el acelerador de la China en lo económico y también en lo tecnológico. Y en este momento la China, sin lugar a dudas, desde el punto de vista tecnológico, está en el primer lugar. Entonces, ahí se ve claramente un caso, como es el caso de la Unión Europea, que en aquel entonces existía como Comunidad Económica
y que tenía una gran fortaleza, pero que ya venía en declive. Y fíjense que actualmente la Unión Europea militarmente está manejada por los Estados Unidos. Comercialmente está manejada por los chinos. Y en materia de energía, bueno, tiene la gran dependencia de los rusos. Y además de esto, con su política que quiso aplicar cuando se convirtió en la Unión Europea, que fue una política de tener una tasa de inflación del 2%, en este momento tiene un pico de 8%. Es decir, un incremento de 300% de su tasa de inflación. Y como colofón, Europa, que tenía que tener una deuda que no pasara del 60% de su Producto Interno Bruto, era más o menos un esquema que se manejaba en la Unión. Bueno, la gran mayoría de los países han prácticamente doblado esa situación. Entonces, ahí se ve claramente que el gran perjudicado o la gran pérdida de hegemonía ha sido la Unión Europea. Entonces, se ve claramente, y además de eso, la Unión Soviética, que a partir del año 91 se convirtió en Rusia, las federaciones rusas, son alrededor de 17 países, de confederaciones, se convirtieron, básicamente, tuvieron un retroceso económico. Todavía es un país medianamente calificado como un país del nivel de México o un poquito más arriba, y está en el segundo lugar, o primero o segundo lugar, en lo que tiene que ver con las ojivas nucleares. Entonces, se ve que los Estados Unidos todavía tienen un cierto predominio, precisamente por tener un sistema monetario sólido que ha ido bajando. Este sistema monetario, en su momento más fuerte, llegó a manejar el 95% del sistema financiero mundial, casi un 100%. Y en este momento, según los estudios, está alrededor del 55%. Entonces ahí se ve claramente que, de acuerdo al análisis que hace este libro, los problemas de la guerra, que es generada precisamente para que los países que pueden fabricar armamentos puedan generarlos y hacer conflictos de guerra permanentes, se vayan prácticamente fortaleciendo y a la vez generando un dominio sobre los demás países en el esquema de esas guerras de tipo convencional, es decir, de material y también de tipo verbal. Porque la guerra es en este momento una guerra de carácter no convencional. Entonces, por eso es que el problema que hay ahorita entre los Estados Unidos, Rusia y la China es un problema que tiene que ver con el análisis que claramente se hace en este libro a lo largo de 445 años. La caída de las grandes potencias por el efecto de querer monopolizar la guerra, de seguir creciendo económicamente en detrimento de las otras economías, es lo que produce en el mediano plazo, pero en el largo plazo, la caída de los imperios. Fíjense que lo que pasó en el Imperio Romano era que el Imperio Romano fue arropado por los bárbaros. Y los bárbaros, cuando iban a hacer la guerra para penetrar en el territorio romano, se llevaban a sus mujeres y se llevaban a sus hijos para ir a la guerra. Eso lo que quería era decir que los bárbaros de alguna manera no iban a retroceder y que su misión principalísima era ocupar los territorios. Entonces, he aquí, la ocupación quizás sea de otra índole. Entonces, tenemos que tener una claridad meridiana sobre lo que está aconteciendo en el planeta. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos que tener precisamente una conciencia clara y poder tomar decisiones, porque decisiones sumadas de la gran masa de los pueblos podrían de alguna manera cambiar el resultado que hay actualmente en nuestro planeta. Muchas gracias por haberme escuchado y en los próximos programas seguiremos con
este esquema geopolítico.